Están en todos lados. Tus papas fritas, tu aderezo para ensaladas, tu mayonesa light. Y aunque no los veas, aunque no los pienses, están entrando en tu cuerpo cada día. Nos dicen que son saludables, que son una alternativa más ligera, que reducen el colesterol y salvan corazones. Pero hoy voy a mostrarte lo que muchos no quieren contarte sobre los aceites de semilla. Y no lo hago para que tengas miedo, sino para que entiendas. Porque detrás de esa etiqueta que dice vegetal, puede haber una historia que comienza en una fábrica industrial y termina en tus mitocondrias. Y antes de seguir, quiero que sepas algo. Esto no se trata de perfección ni de miedo. Se trata de conciencia. Porque cuando ves lo que hay, puedes decidir distinto. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, puede cambiar tu energía para siempre. Hoy vamos a ver qué son realmente estos aceites, cómo se procesan, cómo afectan tu cuerpo y por qué podrías estar dependiendo de ellos sin saberlo. ¿Exageración? Bueno, quiero que tú decidas al final. Pero si alguna vez te has sentido cansada sin razón, con antojos que no puedes controlar o con esa inflamación sutil que no sabes de dónde viene, este video podría darte respuesta. Porque no eres floja, no estás vieja y no necesitas más café. Solo necesitas entender qué está pasando por dentro. Soy Franco Morales y en este canal te damos la información que otros prefieren ocultar para que hagas tu propio criterio y seas tú quien tome tus decisiones. Bienvenida. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que viajar un poco al pasado. Década de los 50. Las enfermedades cardiovasculares empiezan a aumentar y con ellas nace una teoría. La grasa saturada es la culpable. Mantequilla, manteca, grasa animal, todo eso empieza a verse con sospecha. Y como respuesta, aparece una nueva propuesta. Los aceites de semilla. Aceite de maíz, aceite de soya, aceite de algodón, provenientes de plantas, más baratos, más fáciles de producir en masa. Y la industria vio una oportunidad, reempaquetar lo vegetal como lo virtuoso. Y comenzaron con eso las campañas masivas, comerciales, carteles, avales médicos. Todo apuntaba a una idea simple. Satura menos, mueres menos. Pero esa narrativa tenía un pequeño problema. No se había probado, se asumía. Y como muchas cosas en salud, una suposición bien vendida puede durar décadas enteras. Y así nacieron los aceites vegetales, que suenan más naturales de lo que realmente son. Y así empezó la caída de la mantequilla y el ascenso de la canola. Hoy, el promedio de calorías que provienen de aceites de semilla en una dieta occidental es de más del 20%. Y en muchas personas ni siquiera saben que los están consumiendo. Pero antes de juzgarlos, vamos a ver por qué se promovieron como saludables en primer lugar. La promoción de estos aceites no fue un accidente, fue una estrategia. Primero, porque sí contienen componentes nutricionales reales. Y segundo, porque eran rentables. Los aceites de semilla, en su forma refinada, pueden almacenarse por mucho más tiempo que las grasas animales. Son inodoros, incoloros, baratos de producir y además traían consigo un argumento técnico súper difícil de refutar.
contienen ácidos grasos esenciales, específicamente omega 6, ácidos grasos poliinsaturados que nuestro cuerpo no puede fabricar por sí mismo. Son importantes para la función celular, la salud de la piel, el sistema inmunológico y la coagulación de la sangre. Y cuando se comparaban con las grasas saturadas en estudios de laboratorio, los números decían que sí, reducían el colesterol LDL. El problema, reducir el colesterol no es lo mismo que mejorar la salud general. Pero en esa época, el LDL era el enemigo número 1. Y mientras los números bajaban en las gráficas, el mercado de los aceites subía como la espuma. Así se construyó la imagen de estos aceites, modernos, elegantes y seguros. Y durante años nadie cuestionó esa narrativa, pero eventualmente algo no cuadró. ¿Por qué los niveles de colesterol sí bajaban, pero las enfermedades cardiovasculares seguían creciendo? ¿Qué estaba pasando? Esa es la pregunta que muchos investigadores comenzaron a hacerse. Y las respuestas no gustaron a la industria. Pero hasta ahora hemos hablado de teoría. Ahora vamos a los hechos físicos, porque lo que más impacta no es solo el origen de estos aceites, sino cómo se producen. Y cuando entiendes ese proceso, es difícil volver a verlos igual. Primero, necesitas extraer el aceite de algo que en la naturaleza no suelta grasa fácilmente. Y eso significa aplicar calor extremo, altas presiones y solventes como el hexano, un químico que también se usa en la fabricación de pegamentos y barnices. ¿Por qué el hexano? Porque con él se puede extraer más del 99% del aceite que queda atrapado dentro de la semilla. El problema es que al someter ese aceite a tanto estrés térmico y químico, se generan compuestos inestables, moléculas que ya no se comportan como grasas saludables, sino como radicales libres. Pero eso aún no es todo. Luego viene el refinado, el blanqueo, la desodorización. Todo para que ese aceite, que huele rancio y se ve marrón, termine siendo dorado, neutro y aparentemente limpio. El producto final es claro, brillante, inodoro, pero bioquímicamente es otra cosa. Es un aceite modificado, frágil, oxidado desde antes de que lo abras. Y si lo calientas en casa, el daño se multiplica. Al cocinar con estos aceites, se liberan compuestos tóxicos, aldehídos como el 4-HNE, asociados a mutaciones celulares y enfermedades crónicas. Y aunque no los veas, se acumulan en tu hígado, en tu cerebro, en todos tus tejidos grasos. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que muchas veces ni siquiera sabes que los estás usando. Porque no siempre están donde esperas. Y esa es la próxima verdad incómoda que vamos a ver. Ahora, ya sabes cómo se producen. Y quizás ahora estés pensando, bueno, dejaré de cocinar con ellos en casa y listo. Pero ahí está el truco. No se trata solo de lo que cocinas tú. Se trata de lo que compras, de lo que te sirven, de lo que no puedes ver. Porque estos aceites no vienen con una advertencia. Vienen disfrazados, escondidos bajo nombres genéricos como aceite vegetal o aceite mixto. Y están en prácticamente todos los productos procesados. Pan industrial, salsas y aderezos, comidas congeladas, barritas de proteína, granolas y cereales, leches vegetales, productos veganos, comidas fit y light. Incluso
en alimentos con etiquetas que dicen orgánico, natural, sin gluten o basado en plantas. Y en los restaurantes, peor. El 99% de los lugares cocinan con mezclas de canola o soya porque son más económicas. Aguantan más frituras y son insípidas. Nadie te ha de decir, cocinamos con aceite de semilla refinado, pero casi todos lo hacen. ¿Sabes qué es lo peor aún? Algunos lugares saludables hacen marketing diciendo que cocinan con aceite de oliva, pero en realidad usan mezclas de 90% canola y 10% oliva para ahorrar costo. Y claro, cuando lo ves así, puedes pensar, ¿y entonces qué me queda? ¿Cocino todo yo? ¿No puedo volver a salir a comer? Y no se trata de obsesión, se trata de conciencia. Porque cada vez que eliges reducir tu exposición a estos aceites, le estás dando un respiro a tus células, a tu metabolismo, a tu inflamación crónica. Y si los eliminas por completo por un tiempo, lo vas a notar. Más energía, menos antojos, mejor digestión, menos inflamación. Tu cuerpo no está roto, solo está respondiendo a lo que le das. Y sí, al principio puede parecer abrumador, pero créeme, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y lo que viene a continuación hará que veas tus propias células con otros ojos. Aquí es donde todo se vuelve personal, porque hasta ahora quizás esto sonaba teoría, pero lo que estás a punto de ver sucede dentro de ti, literalmente. Tus células están hechas de grasa. La membrana que las protege, que les da forma, que regula lo que entra y lo que sale, está compuesta de lípidos. Y cuando esos lípidos provienen de aceites oxidados o inestables, el caos comienza. Tu cuerpo integra lo que comes, no distingue entre aceite de canola y grasa saludable, solo lo usa. Y cuando esas grasas están dañadas, tus células también se dañan. La insulina se vuelve menos efectiva. Tus mitocondrias producen menos energía. Tus niveles de glucosa se vuelven erráticos. Tus antojos se intensifican. Tu inflamación se activa. Y lo más peligroso, ni siquiera lo notas. No hay dolor inmediato, no hay alarma. Solo te sientes más cansado, con más niebla mental, más irritable, con menos fuerza para entrenar y más antojos por la tarde. Y piensas, pues, que es el estrés, o la edad, o que necesitas más café. Pero es tu cuerpo diciendo, no tengo energía estable, estoy batallando para funcionar. Porque estos aceites, aunque no tengan azúcar, sí afectan tu glucosa. No directamente como una dona, sino indirectamente, afectando la sensibilidad a la insulina, la función mitocondrial y promoviendo inflamación crónica. Y esto te pone en un estado donde cada comida es un disparador, donde cada snack puede generar un pico y una caída. Y en ese sube y baja pierdes energía, fuerza de voluntad y claridad mental. Y la buena noticia, que cuando quitas estos aceites, el cuerpo responde rápido. En cuestión de días, mejora tu digestión, se estabiliza tu glucosa, duermes mejor, tus antojos se reducen y tu energía comienza a subir. Y no necesitas suplementos caros, ni dietas extremas, solo quitar lo que te está saboteando silenciosamente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo puedes empezar hoy, sin complicarte, a reducir tu exposición? Pues te lo voy a mostrar en esta siguiente sección. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando,
Ok, lo entiendo, pero ¿qué hago ahora? Y esa es la parte que a mí más me entusiasma, porque no necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas empezar por algo, un paso consciente, uno que se sienta posible. Y aquí te voy a dar pasos concretos que puedes aplicar hoy mismo. Recuerda, escoge uno y empieza con él. Paso 1. Revisa tus aceites. Abre tu cocina. Mira tus botellas. Si tiene canola, maíz, girasol, soya, cártamo, algodón, arroz o semilla de uva, ponlos aparte. No se trata de tirarlos aún. Solo obsérvalos. Sé consciente de cuánto los usas. Empieza por notarlo. Paso 2. Lee las etiquetas. A partir de hoy, cada vez que compres algo empaquetado, ve directo a los ingredientes. Y si ves alguno de los aceites que mencionamos, detente un segundo y pregúntate, ¿realmente quiero esto en mi cuerpo? Paso 3. Cámbiate a aceites estables. Comienza a cocinar con mantequilla, ghee, especialmente si eres intolerante a la lactosa, aceite de coco, sebo o grasa animal, ideal para cuando cocinas a altas temperaturas, y aceites de oliva extra vírgenes para usar en frío o en cocciones muy suaves. Paso 4. Haz pequeños cambios en tus hábitos. Elige snacks sin ingredientes artificiales. Come más comida real, menos empaquetada. Cocina en casa una vez más por semana. Revisa lo que usas en tus aderezos, mayonesas, sopas instantáneas, etc. Y paso 5. Haz preguntas cuando salgas a comer. Pregunta qué aceite usan. Y yo sé, en verdad puede parecer incómodo al principio, pero lo que estamos hablando aquí es tu salud. Y si más personas lo empiezan a hacer, los restaurantes empiezan a cambiar. ¿Demasiado abrumador? No intentes hacerlo perfecto desde el día 1. No necesitas convertirte en chef, ni gastar una fortuna. Solo empieza con un aceite, una decisión más consciente, una mejora al alcance de tu realidad. Recuerda, esto no es una dieta, no es una moda. Es recuperar el control sobre lo que entra en tu cuerpo. Y tu cuerpo va a notarlo y agradecértelo. A veces las decisiones que más cambian tu vida no son las más espectaculares. No son retos extremos ni sacrificios dramáticos. Son las pequeñas elecciones del día a día. Lo que decides cocinar, lo que decides comprar, lo que decides cuestionar. Y si este video te hizo pensar diferente sobre algo tan cotidiano como el aceite, entonces ya ganamos algo tú y yo. Te prometí que este video no era para asustarte, sino para empoderarte. Y si quieres seguir recibiendo contenido así, claro, directo, basado en ciencia y libre de dogmas, suscríbete. Aquí desmenuzamos los temas que afectan tu energía, tu metabolismo y tu bienestar. Y lo hacemos con compasión, con respeto y con evidencia. Y si conoces a alguien que siempre ha estado a dieta y aún así no se siente bien, mándale este video, porque tal vez no era la comida, tal vez eran los aceites escondidos que nunca sospechó. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir.